Buenos días, soy la doctora Carrascosa. Voy a hablar sobre anatomía coronaria normal y anomalías coronarias. Las arterias coronarias principales son el tronco de arteria coronaria izquierda, arteria descendente anterior, arteria circunfleja y arteria coronaria derecha. En el presente video visualizamos en color azul pintada las arterias coronarias, tronco de coronaria izquierda que da origen a arteria descendente anterior y arteria circunfleja y arteria coronaria derecha que nace del seno coronario derecho. En verde pintadas las estructuras cardíacas derechas, ventrículo y aurícula derecha y también pared de ventrículo izquierdo. Acá podemos visualizar la reconstrucción volume rendering del corazón en su totalidad con las estructuras coronarias en forma simultánea. Podemos visualizar todo el corazón en diversas proyecciones en donde podemos identificar la anatomía coronaria, la relación con las estructuras cardíacas y podemos también sustraer las cavidades cardíacas y descargar exclusivamente la anatomía coronaria. En este caso, visualizamos las arterias coronarias, puede quedar alguna estructura no coronaria, en cuyo caso podemos removerla, como es en este caso, hemos esculpido una estructura no coronaria para visualizarlas adecuadamente. Podemos pasarla a otro formato de reconstrucción, que es la máxima intensidad de proyección, que visualiza las placas calcificadas como la identificada en el tronco de arteria coronaria izquierda. Y sector proximal de la DEA, estamos esculpiendo un sector no coronario en este momento y removiéndolo. Podemos visualizar también en máxima intensidad de proyección las arterias coronarias en diversas vistas para poder identificar la presencia de áreas de estenosis. Posteriormente vamos a efectuar reconstrucciones multiplanares de cada una de las arterias coronarias, como es en este caso la arteria descendente anterior, en donde trazando una línea central va a mostrar a su vez en el margen inferior imágenes ortogonales a la línea central. Vamos a hacer lo mismo con las distintas arterias, en este caso la arteria circunfleja, en donde sobre la reconstrucción MIP se traza la línea central, en el margen izquierdo aparece la reconstrucción multiplanar curva de dicha arteria y en el margen inferior los cortes ortogonales a la línea central. Esto lo vamos a repetir en cada una de las arterias coronarias principales, así como también de cada una de sus ramas, dándole una nomenclatura, le vamos a asignar un nombre a cada una de ellas para posteriormente crear un formato tridimensional, así como también reconstrucción multiplanar integral de todas las arterias coronarias. Como podemos ver, podemos identificar cada una de las arterias con distintas angulaciones. En este caso estamos realizando el trazado de la línea central por cada una de las arterias coronarias, desplegándolas en forma multiplanar y obteniendo las vistas ortogonales a cada una de ellas, nomenclando también cada uno de los diversos ramos. Una vez efectuado cada uno de los ramos, vamos a crear, como dijimos previamente, imágenes tridimensionales, así como también imágenes bidimensionales, pero desplegadas en un único plano, de todas las arterias coronarias. Como sabemos bien, este método es un método que permite identificar la anatomía coronaria con exactitud, es un método que permite descartar enfermedad coronaria con un valor predictivo negativo del 99%, lo cual significa que en pacientes con arterias coronarias normales podemos quedarnos tranquilos que el paciente no tiene enfermedad coronaria. Pero por otro lado podemos identificar la presencia de patología y podemos observar cómo está la pared de la arteria, si hay una placa no calcificada, una placa calcificada o una placa mixta que esté generando una estenosis. Sabemos que de acuerdo a las características anatómicas y los features de cada placa, podemos hablar de placas potencialmente riesgosas. En este caso visualizamos una reconstrucción MIP de todas las arterias desplegadas en un único plano, en donde podemos identificar la placa calcificada en el ostium de la DEA. Acá es la reconstrucción en MIP, pero con formato globo, en donde los giramos en forma horaria, antihoraria o en el plano que nosotros deseemos para poder identificar claramente la presencia de patología.
Vamos a pasar entonces al tronco de arteria coronaria izquierda, que sabemos que se origina en el seno de Valsalva izquierdo, en su margen posterior. Comienza en el lado derecho de la aorta, ligeramente posterior al tracto de salida del ventrículo derecho. En la imagen del margen izquierdo podemos visualizar una arteria descendente anterior y arteria circunfleja que nacen directamente del seno coronario izquierdo, lo cual indica que hay un tronco de coronaria izquierda ausente. En la imagen de la derecha podemos observar un tronco de características normales que origina una arteria descendente anterior que presenta una placa calcificada en el sector proximal, posteriormente un área de estenosis leve en tercio medio y se extiende distalmente hacia el apex cardíaco. También da origen a la arteria circunfleja que se dirige hacia el sector posterior. El tronco de coronaria izquierda tiene una longitud variable de 1 a 2 centímetros, pero usualmente luego de 10 a 15 milímetros se bifurca en arteria descendente anterior o arteria circunfleja. O bien se puede trifurcar dando un ramo adicional intermedio, que es lo que se denomina ramus o ramo intermedio en estos pacientes. En un porcentaje bajo, 0,41%, dicho ramo está ausente. En este caso visualizamos un tronco de coronaria izquierda normal en el margen izquierdo, señalizado con flecha negra larga, que da origen a la arteria descendente anterior, flecha negra corta y gruesa, y a la arteria circunfleja, flecha negra fina y angulada. Podemos tener un tronco de coronaria izquierda largo, como la imagen de la derecha, señalizado con flecha blanca larga, que también da origen a la arteria descendente anterior, flecha blanca gruesa corta, ramo intermedio, flecha larga blanca y flecha curvada, arteria circunfleja. El tronco de coronaria izquierda puede estar ausente en algunos casos, en donde da origen directamente a la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja directamente naciendo del seno coronario izquierdo. Y en este caso lo visualizamos tanto en reconstrucción en máxima intensidad de proyección como en reconstrucción volume rendering. En este otro caso tenemos en el margen izquierdo una reconstrucción en máxima intensidad de proyección en donde identificamos un tronco de coronaria izquierda que da origen a 3 ramos, a la arteria descendente anterior con algunas placas calcificadas que se observan esas imágenes blanco brillantes en las paredes de dicha arteria, un pequeño ramo intermedio que se observa como un fino ramo que nace entre la DA y la circunfleja y la arteria circunfleja, la cual presenta esa estructura blanca densa en su tercio medio que corresponde a un stent. Distal al mismo de origen un ramo lateroventricular y al ramo auriculoventricular. En la imagen de la derecha es una reconstrucción volume rendering en donde el tronco de coronaria izquierda de origen también a 3 ramos, pero en donde el ramo intermedio, a diferencia del anterior, es un gran ramo de longitud y de diámetro que se extiende hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo. Pasamos entonces ahora a la arteria descendente anterior, es una arteria que nace a partir del tronco de coronaria izquierda, la misma luego del origen se va a extender por el surco interventricular hacia la región del apex cardíaco. Hay algunas arterias que llegan hasta el apex cardíaco, otras que llegan hasta el tercio distal pero sin alcanzar el mismo y otras que sobrepasan el apex cardíaco e inclusive irrigan el tercio inferior de la base. La misma da origen a ramos septales y ramos diagonales. Los ramos septales son los que se proyectan hacia el septum interventricular e irrigan los 2 tercios anteriores del mismo. Los mismos tienen una angulación de aproximadamente 90 grados y pueden variar en número, tamaño y distribución. En general, el primer ramo diagonal es el que da origen al sector proximal de la DEA, posterior a la cual, a dicho ramo, hablamos de arteria descendente anterior media. Los ramos diagonales son aquellos que se dirigen hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo y en donde también el número puede ser variable, pero en general como mínimo siempre encontramos al menos uno. Cuando no encontramos ningún ramo diagonal debemos pensar en oclusión completa. En este caso tenemos un tronco de coronaria izquierda, que da origen a una arteria descendente anterior en el margen izquierdo, la cual se extiende hacia el apex cardíaco. Podemos ver hacia el sector septal un pequeño ramo septal y hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo un ramo diagonal. En la imagen de la derecha es una reconstrucción en máxima intensidad de proyección en donde el tronco de coronaria izquierda va de origen a 3 ramos, arteria descendente anterior, ramo intermedio y arteria circunfleja. Podemos observar que la arteria descendente anterior, a nivel del sector proximal, da origen a un ramo septal, el cual cursa paralelamente al recorrido de la misma, pero con un calibre menor, y a esa misma altura da origen a un pequeño ramo diagonal que se extiende hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo. Con respecto a la arteria circunfleja, sabemos que en algunos pacientes
existe una dominancia izquierda. Esto es algo no usual que se da entre el 10 y el 20% de los pacientes, ya que lo más usual es que la dominancia sea de la coronaria derecha. La arteria circunfleja se origina a partir del tronco de coronaria izquierda y la misma se va a extender hacia el sector inferior y va a dar origen a ramos auriculares y también a ramos lateroventriculares. Luego su origen se dobla hacia el sector posterior para transcurrir por el surco auriculoventricular izquierdo, dando origen a los ramos lateroventriculares, hacia los sectores laterales y posterolaterales de la pared del VI. Termina comúnmente con un pequeño ramo que es el auriculoventricular, que en caso de que no sea dominante, en general es de pequeño calibre. En este caso estamos viendo una reconstrucción volume rendering, que es imagen en color de una arteria circunfleja de moderado calibre, la cual da origen a un ramo lateroventricular señalizado con flecha negra. En la imagen del lado margen derecho es una reconstrucción en máxima intensidad de proyección en donde visualizamos la arteria circunfleja señalado con flecha blanca, gruesa, que da origen a ramos lateroventriculares que se hacen flexuosos en el margen distal hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo señalizados con flechas blancas finas. Podemos tener algunos casos, ramos intermedios de gran tamaño, que se asocian a arterias circunflejas pequeñas. En este caso tenemos un paciente que tiene un tronco de coronaria izquierda que da origen a una arteria descendente anterior de gran calibre, que tiene una placa calcificada proximal, que es esa imagen blanco brillante que que se observa en el origen, un ramo intermedio de gran calibre que nace entre la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja de pequeño calibre, el cual se extiende hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo y observamos una arteria circunfleja de fino calibre que da origen a un ramo lateroventricular. En algunos casos que dijimos que se da entre un 10 y un 20%, podemos tener arteria circunfleja dominante. En estos casos podemos evidenciar que la arteria circunfleja dominante da origen a un ramo auriculoventricular que va a dar origen al ramo descendente posterior. Cuando hablamos de dominancia, cuando la arteria da origen al ramo descendente posterior que transcurre por el surco interventricular e irriga la base cardíaca. En este caso podemos observar en la imagen del margen derecho, que es una imagen axial en volume rendering, estamos viendo el corazón desde abajo, en donde vemos a la arteria circunfleja que da origen al ramo descendente posterior que transcurre por el surco interventricular. Con respecto a la arteria coronaria derecha, sabemos que se origina en el seno coronario derecho y que la misma se encuentra ligeramente abajo del origen de la arteria descendente anterior. En un 70-80% de los pacientes, como dijimos previamente, es la arteria dominante, que es la que da origen al ramo descendente posterior que irriga la base cardíaca. Usualmente, a poco de su origen se identifica el ramo del cono y luego del origen da ramos marginales agudos que irrigan la pared anterolateral del ventrículo derecho. Viaja a lo largo del surco auriculoventricular derecho hasta la base del corazón, en donde da origen al ramo descendente posterior y posteroventricular. En este caso visualizamos en el margen izquierdo una imagen en escala de grises, que es una reconstrucción en máxima intensidad de proyección, en donde se observa una arteria coronaria derecha dominante. En la imagen de la derecha, una reconstrucción volume rendering en color, en donde también observamos una imagen de arteria coronaria derecha dominante. En el presente slide evidenciamos en el margen superior 3 imágenes en volume rendering, en donde observamos la arteria coronaria derecha dominante, que está señalizado con flecha blanca larga y fina, que da origen a ramos marginales agudos señalizados con flechas blancas gruesas, y en el sector inferior da origen al ramo descendente posterior y posteroventricular. El descendente posterior está señalizado con una flecha curva blanca. En las imágenes inferiores tenemos la imagen inferior del margen izquierdo, observamos nuevamente una imagen en volume rendering en donde identificamos las estructuras cardíacas o las cámaras cardíacas asociadas a la anatomía coronaria, mostrando similares hallazgos a los evidenciados en las imágenes del margen superior. La imagen inferior del sector medio es una imagen en máxima intensidad de proyección que muestra nuevamente la arteria coronaria derecha señalizado con flecha blanca y la arteria descendente posterior señalizado con flecha blanca curva. Y por último, una imagen en el margen inferior derecho de la base cardíaca con una imagen en máxima intensidad de proyección con formato globo, en donde estamos observando la arteria descendente anterior señalizado con flecha curva blanca, que es de características normales.
Sabemos que la arteria coronaria derecha, en los casos en donde exista dominancia izquierda, es decir, que la circunfleja sea la dominante, puede adoptar distintos patrones o cursos. Puede suceder que la arteria coronaria derecha tenga segmentos 1, 2 y 3 hipoplásicos, o que la arteria coronaria derecha tenga segmento 1 con diámetro normal y segmentos 2 y 3 hipoplásicos, o que la arteria coronaria derecha tenga segmentos 1, 2 y 3 de diámetro uniforme y pequeño. La arteria coronaria derecha, en este caso, es una arteria coronaria hipoplástica. En la imagen de la izquierda es una reconstrucción volume rendering o color que muestra el segmento 1 señalizado con flecha blanca de diámetro fino y luego da origen a un segmento 2 de pequeño calibre señalizado con flecha blanca gruesa y rama marginal aguda de moderado a gran calibre señalizado con flecha curva blanca. En la imagen de la derecha estamos observando en el formato globo reconstrucción MIP una vista sagital en donde observamos similares características a las evidenciadas por reconstrucción volume rendering. Es fundamental conocer la segmentación coronaria para poder informar sobre patología presente a nivel de las mismas. Y es por eso que en general hay distintas clasificaciones, pero una de las más utilizadas es la segmentación en donde se muestran 17 segmentos a nivel de arterias coronarias. Hasta ahora hemos hablado entonces de la anatomía coronaria, vamos a pasar a las variantes anatómicas. Y dentro de las anomalías coronarias sabemos que las anomalías coronarias son una rara condición que se presenta entre el 0.5 y 1% de la población y que pueden causar aproximadamente un 20% en un 20% de los pacientes isquemia miocárdica, falla cardíaca o muerte súbita. Las anomalías coronarias más frecuentes incluyen aquellas que tienen alteraciones en el origen como también en el curso de las arterias coronarias. Pueden ser hallazgos aislados o corresponder o asociarse a enfermedades congénitas cardíacas, incluyendo tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, tronco arterial común y síndrome de Taussig-Spin. Vamos a dividir entonces a las anomalías coronarias en anomalías benignas y anomalías malignas. Las anomalías coronarias benignas tenemos el nacimiento independiente, que ya hemos visto algunos casos de arteria descendente anterior y circunfleja con ausencia de tronco de coronaria izquierda. Comúnmente tenemos la arteria circunfleja con nacimiento del seno coronario derecho, ausencia de arteria coronaria derecha, ausencia de arteria circunfleja, doble arteria coronaria derecha o fístula de arteria coronaria. Comenzando por el nacimiento independiente de arteria descendente anterior y circunfleja, es una variante anatómica no importante, ya que no presenta ningún significado patológico. En general se detecta como hallazgo incidental en un estudio de rutina. Lo que sucede es que tanto la arteria descendente anterior como la arteria circunfleja nacen directamente del seno coronario izquierdo y no existe un tronco. Las mismas pueden nacer a la misma altura o pueden hacer una más cefálica y otra más caudal, dando una imagen en caño de escopeta en las proyecciones sagitales. En este caso estamos visualizando un nacimiento independiente de arteria descendente anterior, flecha negra fina y arteria circunfleja, flecha negra gruesa del seno coronario izquierdo. En este otro caso también tenemos nacimiento independiente de arteria descendente anterior y circunfleja y vemos la correlación en el margen de la derecha del cateterismo. Con respecto a la variante anatómica de la circunfleja con nacimiento en seno coronario derecho, es la variante más común de la población adulta que se da en el 50% de los casos. Puede nacer de un ostión común con la arteria coronaria derecha o en forma independiente, es decir, que las dos nazcan del seno coronario derecho. En la mayoría de los casos presenta un surco o un curso retroaórtico y recurre por el surco aurículo-ventricular izquierdo. En general se asocia frecuentemente con estenosis congénita de válvula aórtica y no presenta riesgo de isquemia miocárdica. En este caso tenemos una arteria circunfleja con nacimiento en seno coronario derecho, la cual se muestra con una flecha blanca fina y larga. La misma nace del seno de la arteria coronaria derecha. Posteriormente se dirige por el sector posterior de la raíz aórtica, transcurriendo entre la misma y la arteria pulmonar para luego tomar su curso normal.
Podemos identificar la presencia de múltiples placas cálcicas en toda la extensión de la arteria circunfleja, así como también en las otras arterias coronarias. Las placas cálcicas se observan como imágenes blanco brillantes. Acá tenemos un ejemplo de una circunfleja anómala, la cual está naciendo en el margen posterior del ostium de la arteria coronaria derecha. La misma se extiende por el sector posterior de la raíz aórtica, se extiende rodeando la misma hacia el surco auriculoventricular para luego transcurrir en su trayecto normal. En la imagen de la derecha podemos observar una imagen endoscópica en donde en el margen superior evidenciamos el ostium de la arteria coronaria derecha y en el margen inferior el ostium de la arteria circunfleja. En el margen inferior izquierdo observamos la imagen de cateterismo, en donde podemos evidenciar la anomalía mostrada previamente en las imágenes tomográficas. Vamos a pasar ahora a las anomalías coronarias malignas, y la mayoría de estas presentan un origen ectópico en el lado contralateral y luego un curso anterior entre la raíz aórtica y el tronco de la arteria pulmonar. Dentro de estas tenemos a la arteria coronaria derecha proveniente del seno coronario izquierdo, al tronco de coronaria izquierda con nacimiento en seno coronario derecho y al tronco de coronaria izquierda con nacimiento en arteria pulmonar. La primera de ellas, el tronco de coronaria izquierda con nacimiento en seno coronario derecho, se caracteriza por ser una anomalía que es potencialmente maligna, ya que el curso del tronco coronario izquierda va a transcurrir entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha pueden tener un origen común o independiente del seno coronario derecho. La incidencia es entre 0.013% y 0.07%. Y esta anomalía, como dijimos previamente, se considera potencialmente maligna. En este caso tenemos un ejemplo en la imagen de la izquierda, una reconstrucción Böhm-Röntgen en color que está señalizando con flecha blanca el tronco de coronaria izquierda que está naciendo del seno coronario derecho. En la imagen de la derecha podemos observar una reconstrucción volume rendering en donde está señalizado con el asterisco el seno coronario derecho. De ahí nace la arteria coronaria derecha y señalizado con flecha blanca el tronco de arteria coronaria izquierda que transcurre luego entre la aorta y el tronco de la pulmonar. En este mismo paciente podemos observar distintas vistas del tronco de coronaria izquierda que está naciendo el seno coronario derecho y en donde podemos identificar más precisamente la imagen del margen derecho que el sector proximal del tronco tiene un calibre menor que el sector distal, lo cual está mostrando una compresión del mismo. Podemos tener una coronaria derecha que nazca en el seno coronario izquierdo. Esta constituye la segunda anomalía en frecuencia que se da entre 20 y 25%. La arteria coronaria derecha anómala puede tener 4 diferentes recorridos. Puede ser interarterial, entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar, que es la más frecuente. Puede ser subposterior o retroaórtico. Puede ser anterior a la arteria pulmonar o intraseptal. Puede además compartir origen con el tronco de coronaria izquierda o bien ser independiente. En este caso, visualizamos en el margen izquierdo una reconstrucción volume rendering de una arteria coronaria derecha con origen ectópico que nace del tronco de coronaria izquierda. Se puede ver el recorrido anterior entre la raíz aórtica y el tronco de la pulmonar. En el margen superior derecho, una reconstrucción multiplanar curva de la arteria coronaria derecha anómala hipoplásica, y en el margen inferior la correlación con el cateterismo. Vamos a pasar entonces a las fístulas. Sabemos que las fístulas son anomalías coronarias más frecuentes en el adulto, en donde podemos evidenciar dilataciones tortuosas de las arterias coronarias con una estructura cardíaca o vena. En el 90% de los casos causan una comunicación de la arteria coronaria de alta presión con una estructura cardíaca o vena de baja presión. Cuando la comunicación conecta la alta presión de la aorta con la baja presión de las cámaras cardíacas derechas, se comporta como una comunicación de izquierda a derecha extracardíaca. Cuando la comunicación aórtica es con una cámara cardíaca izquierda, se comporta como una insuficiencia aórtica. En general, debido al aumento de velocidad del flujo, las arterias comprometidas, ¿qué es lo que van a mostrar? Están dilatadas y tortuosas. Puede asociarse además a aneurismas saculares, los cuales pueden calcificar. Un 50% de las fístulas proviene de la arteria coronaria derecha, pero la mayoría terminan en el lado derecho del corazón y ocasionalmente en la vena cava superior o vena cava inferior. La fístula arteriopulmonar se da en el 0.1% de los pacientes que realizan un cateterismo. La mayoría son asintomáticas y poseen un excelente pronóstico, pero en algunos casos pueden desarrollar
falla cardíaca, isquemia miocárdica por un fenómeno de robo y también endocarditis, arritmia y ruptura. En este caso vemos una fístula arteriovenosa en donde identificamos una gran dilatación del tronco coronario izquierdo, así como también de arteria circunfleja, la cual se muestra dilatada, tortuosa, que se extiende por la cara lateral del ventrículo izquierdo y se anastomosa, o mejor dicho, se fistuliza con el seno coronario. La arteria descendente anterior, el ramo diagonal y la arteria coronaria derecha son de fino calibre y se observan muy bien a nivel tanto de las reconstrucciones volume rendering en color como la reconstrucción MIP en el margen inferior, en donde identificamos que a nivel de la arteria descendente anterior existe una pequeña placa cálcica en el sector proximal que se identifica como ese punto. El tronco de coronaria izquierda con nacimiento en arteria pulmonar se asocia al síndrome de Bland-White-Garland y la mayoría mueren en la infancia. Hay un 10 o un 15% de los pacientes que pueden desarrollar colaterales y que pueden tener una sobrevida un poco mayor, aunque el pronóstico es bastante limitado. La tomografía muestra una arteria descendente anterior muy dilatada, con un origen en la arteria pulmonar, y la arteria coronaria derecha presenta también una dilatación con llenado retrógrado a partir de la arteria DA. En este caso podemos observar en las imágenes axiales del margen superior dilatación de arterias descendente anterior, así como también de arteria coronaria derecha, y en la reconstrucción volume rendering cómo fistuliza con el tronco de arteria pulmonar. Vamos a pasar ahora a los puentes musculares, que sabemos que es una anomalía congénita de las arterias coronarias, en donde un segmento de una arteria coronaria cursa intramuralmente a través del miocardio. Dicho segmento puede o no sufrir compresiones durante las fases del ciclo cardíaco, y es por eso que el método de cateterismo diagnóstico en algunos casos los diagnostica y en otros no. Solamente los diagnostica cuando existe una compresión de algún puente muscular en alguna fase del ciclo cardíaco. Y esto también permite determinar la causa de la discrepancia entre las publicaciones realizadas en cuanto a la frecuencia por cateterismo o por autopsias. Para realizar un diagnóstico, la angiografía digital se basa en signos indirectos que consisten en la reducción del calibre de un segmento coronario en un momento determinado del ciclo cardíaco, en donde puede haber compresión sistólica, puede haber compresión sistodiastólica o puede no haber compresión. Cuando no hay compresión, el cateterismo no puede identificar la presencia del puente. Si hay alguna compresión, ya sea sistólica o sistodiastólica, sí lo puede identificar. Y como dijimos previamente, es por eso las discrepancias que existen con las autopsias muscular. La prevalencia de las autopsias muestran que los puentes oscilan la prevalencia entre el 5 y el 86%, y en los datos angiográficos la prevalencia es por cateterismo menor al 5%. Aquí podemos ver un puente muscular incompleto en donde el segmento de la arteria comprometida está parcialmente cubierto por fibras miocárdicas o por una fina capa de tejido conectivo o adiposo. Podemos ver entonces que el puente muscular incompleto no presenta compresión en ninguna de las fases. Y lo que simplemente observamos es que el mismo puede estar cubierto por una fina capa de tejido adiposo o conectivo. ¿Qué es lo que sucede cuando el puente muscular es completo? El puente muscular está cubierto por fibras musculares. Este tipo puede tener tres comportamientos diferentes. Puede no tener compresión, como dijimos, y entonces va a ser muy difícil de ser identificado por cateterismo. Puede haber compresión en periodo sistólico o puede haber compresión en periodo sistólico con persistencia parcial o total de dicha compresión en periodo diastólico. En esos casos, además de síntomas, el paciente podría tener estudios funcionales positivos, como estudios de cámara gamma positivos, en caso de persistir la compresión en diástole. En este caso observamos un ejemplo de un puente muscular completo tipo 2 que habíamos dicho que existe una compresión sistólica. Ahí podemos ver en el esquema cómo la arteria se introduce dentro del músculo para luego emerger y extenderse hacia el ápex. Las reconstrucciones volume rendering, que son las reconstrucciones en color que se visualizan en el margen medio, señalan con flechas la presencia del puente muscular y en donde observamos que el mismo muestra una leve compresión. En la imagen superior derecha observamos en vista sagital de reconstrucción multiplanar la leve compresión del dicho puente muscular y la correlación en el margen inferior derecho del cateterismo. A nivel de la diástole, dicho puente muscular restablece su calibre, mostrando que la compresión es exclusivamente sistólica. Para concluir entonces, las anomalías coronarias son una rara condición que se presenta entre el 0.5 y 1% de la población general.
Pueden causar isquemia miocárdica, falla cardíaca o muerte súbita en aproximadamente un 20% de los pacientes que tienen estas anomalías, especialmente en pacientes jóvenes. Las más frecuentes incluyen variantes tanto en el origen como en el curso de las arterias coronarias y es fundamental reconocerlas ya que alguna de ellas puede tener comportamiento maligno. Muchas gracias.